del alumno y de la alumna. Estamos empezando nuestra clase 11, ¿cierto? Yo sé que veníamos a un ritmo mucho más suave en el curso pasado y que en este se notó em, ¿cómo se llama eso? Como, bueno, se notó que le pusimos un poco más de eh, complejidad a todo, así que me imagino, me fijaba ahí que les ha costado a algunos ponerse como las pilas. Con respecto a las tareas, en general, yo debo decir que una cosa en que todos han mejorado mucho es la forma en que presentan, pero también en la forma en que explican. Eh, Ustedes yo creo que también se dan cuenta cuando escriben algo y no ponen la explicación porque no la entienden o no la saben, pero si no, no se les olvida. En general están poniendo bastante bien fundamentado todas sus afirmaciones. También están trabajando muy bien con los dibujos, con los cambios de colores, para ir resaltando qué es lo que van haciendo en cada paso. Todo eso va súper bien. Igual las notas no han estado tan buenas porque las tareas mismas tienen más complejidad, pues. Entonces se han pasado ahí de largo con algunas cosas. Un tema último que revisé, la 4, es que hubo varios casos en los cuales construyeron con una herramienta de GeoGebra. Le vamos a pedir a GeoGebra que me dé un ángulo de 108 o que me dé un ángulo de 72, que son las dos formas de construir. Pero recuerden que construcción geométrica no significa hacer un dibujo en GeoGebra. GeoGebra tiene más herramientas que las que nosotros podemos usar. Si les pedí el método de construcción del pentágono regular, no era ir a decir, bueno, en GeoGebra pinchamos la herramienta polígono regular y escribimos un 5, sino que era, si yo no tuviera GeoGebra, con mi regla y mi compás, que no tienen, acuérdense, graduación, ¿cómo podría construir el pentágono? Así que ahí hubo varios que bajaron mucho su nota, porque eso significa que el trabajo partía con un concepto erróneo. Pero eh, por otro lado, debo decir que algo que me gustó muchísimo es que debo haber visto por lo menos 6 ideas de construcción, si es que no más, a lo mejor 10 ideas de construcción distintas. Todas son muy equivalentes porque todas tienen que ver finalmente con la construcción de la proporción áurea, pero qué sé yo, que o se iban por las diagonales primero, o trataban de construir primero el triángulo isósceles al medio, etcétera. Muchas ideas distintas, lo cual me encanta, porque quiere decir que realmente el curso les está aportando a la forma en cómo piensan y cómo se plantean problemas. Eso me gustó mucho. Y también comentar que revisé los avances que hicieron de sus presentaciones. ¿Para qué voy a decir? Hay algunas que ya casi que no hay nada que hacerle. Están listas. Hay quienes entregaron tareas muy completas. Cosas que encontraron preciosas, fotos estupendas. Realmente me dio gusto ver la mayoría de las presentaciones. A la mayoría ni siquiera les puse comentarios, simplemente el apretar el competente. Ustedes saben que el competente o no competente es la escala que tiene el campus virtual. Pero bueno, habría que elegir una palabra parecida, ¿no? Además, lo otro no dice incompetente, dice no competente aún, no es nada insultoso. ¿A quienes les puse comentarios? La mayoría a quienes no habían puesto cita. Recuerden que eso es súper importante cuando hagan una presentación de lo que sea. Las citas del texto y las citas de las fotos de todo lo que sacan. Así que ahí puse comentarios, algunos a los cuales no leí todo con cuidado, sino que fui dando mirada en diagonal de cómo se veía la presentación. Pero algunas que me saltaron la falta de ortografía les aproveché de poner. Pero antes de entregar su trabajo, cada uno y cada una de ustedes tiene que revisarlo con cuidado, porque ya saben que los errores de tipeo se pasan. Revisar también la ortografía de manera que quede perfecta. Así es que esas son dos cosas
importantísimo. Las citas, la ortografía, el tipeo. Pero como les decía, en general no puse comentarios. Simplemente el competente, porque estaban muy buenos los trabajos. A algunos les puse, mira, separa un poco porque hay mucha escritura en una lámina, cosas así que me llamaron la atención, pero ya a algunos les puse, o sea, esto está en su etapa muy inicial, pero claro, esas eran las reglas del juego, que entregaran un avance que ustedes decidían a qué nivel era el avance. Tenemos toda la gama. Tenemos quienes entregaron un avance básico y quienes entregaron el trabajo prácticamente listo. Quienes ya lo tienen prácticamente listo, estupendo, porque ya tienen algo avanzado. Un trabajo menos que entregar durante el semestre, ya, ya pueden hacer tic en ese punto. No sé si tienen comentarios o preguntas o algo sobre las tareas o los trabajos o el tema de las evaluaciones. ¿No? ¿Están ahí? Yo tengo una consulta, pero es más que nada, yo lo hice, pero no sé si está bien. El tema de las citas de las imágenes, porque para citar imágenes, mm, yo le colocaba de que el autor, o bueno, el que sacó la foto, dónde la publicó y qué tipo de foto, si era una fotografía o si era una imagen de internet y cosas por el estilo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo coloco una imagen de fondo, porque yo coloqué muchas imágenes de fondo en todas mis planillas, o sea, en todas mis plantillas iba colocando imágenes de fondo de lo que ¿Mm? me tocaba. Sí. Y en la portada, ¿cómo yo sé, cómo indico en la referencia que la primera imagen corresponde a tal referencia? A eso es lo que voy. Mira, como les dije, lo que me interesa en esta etapa, en este punto del partido, es que sean fieles a los derechos de autor. Y por lo tanto, no estamos poniendo así reglas de cómo citar. Vi, por ejemplo, que Antonio, se me ocurre, ponía ahí a pie de página de dónde estaba sacando cada foto. En cambio, en muchos casos separaron citas bibliográficas, citas de las imágenes, y entonces explicaban abajo. Cuando hacen, por ejemplo, un trabajo como la tesina, uno tiene que incluir una tabla de imágenes así e irlas listando una a una al final. Lo que importa es que queden citadas, Byron, no te haga problema de cómo, sino que, bueno, puedes poner una última página, las imágenes de las diapositivas fueron sacadas y pones una lista, 1, 2, 3, 4, 5, porque tus diapositivas van numeradas, ¿verdad? Y listo, y ahí pones todas las citas. Lo que yo me voy a fijar es que esté la cita, nada. Así que, bueno, Ah, me ya. preguntaba eso, ¿sí? Ya. Muchas gracias, profesora. Pero ninguna foto así, no, es que esta no supe cómo citarla. No. Usted, aunque sea, pone una notita al final diciendo, no supe cómo explicar esto, pero esa foto la saqué de tal parte. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya, muy bien. No sé si algo más quieren preguntar o comentar. Si en algún minuto sienten que tienen una nota o un concepto que no, con lo que no quedan conformes, siempre por favor recuerden que yo me quedo aquí al final y podemos tomar un acuerdo de en qué minuto verlo y lo vemos con todo detalle. Pucha, igual me quedé con la duda porque no sé hacer esto. Entonces, la idea de las exposiciones de las tareas es justamente para que no queden dudas, pero de repente justo ha ocurrido que alguien se enferma y no expone, qué sé yo. Así es que también no se queden con dudas, porque recuerden, lo más importante es que ustedes van a enseñar esto y por lo tanto es crucial que lo aprendan bien, para que lo puedan enseñar bien. Bien, si no hay más, empezamos. Ya. Ya, gracias Byron por contestar ya por los demás. Por último, para que no les dé frío, eh, contesten y participen. Bueno, hoy día, la Paola, que también pueden participar así poniendo bonito, ¿viste? Ya me alegra el día saber que estás ahí escuchando. Hoy día parte Araceli
contándonos de la tarea. ¿Estás ahí, Araceli? ¿Estás lista? Sí. Ya. Ah, tengo que dejarte compartir, parece. Ok. Ya. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya voy a prender mi cámara. Muy bien. Pero por un ratito no me sé porque se me fue a caer. Pero tanto tiempo sin verte, hola, Araceli. Sí. Ya. Ay, Bueno, buenos días, compañeros y profesora, ayudante presente. Mi nombre es Araceli Chamia y el día de hoy voy a explicar el desarrollo de la tarea 5, correspondiente a la clase 9 del contenido de homotesia. Y ahora voy a apagar mi cámara. muy bien, excelente. Voy a quitar la barrita. Sí, molesta esa barrita, ¿cierto? Ahí se salió. Ya. Bueno, la tarea 5 correspondía a la demostración del teorema 3. Ya, el teorema 3 decía más o menos así, sean H1 y H2, dos homotecias de centros O1 y O2 y razones K1 y K2 respectivamente. Entonces, la homotecia es igual a la composición cuyo centro va a estar en la recta O1 o 2 y su razón va a ser el producto de las dos razones, K1 y K2. Primeramente, como conceptos previos, bueno, necesitamos saber la definición de homotecia, que bueno, la saqué de la clase 9. Bueno, la homotecia es una transformación del plano que asigna a cada punto P, distinto de O, un punto nuevo o imagen, de manera tal que cumple la siguiente proporción. Voy a rayar ahí. Otra cosa que es importante saber aquí de esta definición es que la imagen, o sea, nuestro nuevo punto, va a quedar en el rayo OP. O sea, aquí como está en el dibujito, básicamente sería como, a ver, este puntito de acá, va a quedar en el rayo aquí. Bueno, y básicamente ahí se ve que queda en el mismo rayo. Eso es como lo importante de la definición. Y la proporción, esta proporción de aquí. El otro concepto es el teorema 1, específicamente la parte 3 del teorema 1, que esto lo explicó el Sebastián la clase pasada también. Y bueno, lo coloqué aquí como para tenerlo en consideración. Bueno, la parte 3 que vamos a ocupar es que el segmento A'B', que está acá, ahí no tomé el otro, este es a este de acá. Eso va a estar en una proporción K o una razón K. Eso es como lo más importante de esta parte. Luego, también hay que recordar un poco de la composición de funciones. Aquí coloqué como un ejemplo para tenerlo también en consideración. Bueno, tenemos la función f de x y g de x. La composición sería básicamente esta expresión. Ya, bueno, el ejemplo acá, si tenemos f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x más 1, la composición sería x más 1 al cuadrado.
Eso como ejemplo. Y ahora viene ya la demostración. Bueno, por demostrar tenemos dos cosas. La primera es que la composición de las homotecias me dé, o sea, bueno, que la composición sea una homotecia y que su centro esté en la recta O1 o 2. Y la otra cosa por demostrar es que la razón de esa homotecia es el producto de las dos primeras razones, o sea que son diferentes. Y bueno, ahora iba a ir al GeoGebra, primeramente antes de hacer la demostración. Y no encuentro mi GeoGebra. Voy a dejar de compartir para poder ir a mi GeoGebra. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, acá necesitamos fijar los centros, que los coloqué de dos colores diferentes. Que estos puntitos van a ser, van a estar fijos, porque son nuestros centros. Y acá tenemos un punto cualquiera, un punto arbitrario, y le vamos a aplicar la homotecia 1. Aquí también escribí la anotación, que esto que me quedó por acá. Ay, se movieron las cositas. Bueno, ahí se ve un poco mal, pero ahí está la anotación. La homotecia 1 respecto a es en base a la razón 1/3, que no se ve, que me quedó por ahí. Ahí lo coloqué. Eso es la homotecia 1 respecto a, y me queda el puntito A1. Después aplicamos la homotecia 2 respecto a, que es en base a la razón 3/5, y me da el puntito 2, o sea, A2. Luego de eso, aplicamos la composición de las dos homotecias y nos da el puntito A' sub 2, que es primero aplicar, bueno, primero es aplicar la homotecia 2 a este punto y nos quedó esto, ¿cierto? Después aplicamos la homotecia 1 y nos quedó este puntito de acá. Esa es básicamente la composición. Después, este puntito de acá no nos sirve mucho para identificar el centro, por el hecho de que es un punto cualquiera y se puede mover y se puede como modificar. Es un punto arbitrario. Así que por eso tomamos otro punto, en donde también hacemos el mismo proceso. Aquí aplicamos bueno, aquí ya lo hice directamente la composición. Ahí aplicamos H2 en base a la razón K2, que es 3/5. Luego la homotecia 1, que es en base a la razón 1, 1/3. Y nos quedó el puntito B'1, que está ahí en rosado. Y ahí ya se intersectan, o sea, aquí hay como más coincidencia de nuestro posible centro, que ahí lo marqué igual. Pero todavía no podemos decir que está ahí, porque también son puntos arbitrarios, o sea, los dos. Todavía se pueden mover. Por lo que hacemos es aplicar la homotecia en los puntos fijos, porque son los únicos puntos que sabemos que no se van a mover. Luego, a mí la compuesta a el punto O1, que ahí se ve un poco mal. Lo voy a correr. Ay, se escuchan las vacas. No sé si lo escuchan. Ya la homotecia, la compuesta al punto O1, ya aplicamos la homotecia primero, la homotecia 2 con centro O2 y razón
3/5 y nos queda aquí. Luego a este puntito le aplicamos la homotesia 2, o sea, perdón, la homotesia 1, con centro acá en el O1 y razón 1/3 y nos queda este puntito acá. O sea, el O con 2 comillas. Luego aplicamos la compuesta a O sub 2. Ya, aquí nos queda un solo punto por el hecho de que aquí el punto cumple, en una primera instancia cumple como con la función de punto y también de centro. Entonces por eso nos queda, si aplicamos acá H2, nos va a quedar acá mismo. Por eso aplicamos luego el H1 y nos queda aquí. O sea, H1 en base a la razón 1/3. Después de eso, bueno, acá nos damos cuenta de que todos estos puntos no están quedando en la misma recta. Y nos da como la intuición de que el centro debe estar ahí. Pero todavía como que no lo sabemos mucho por el hecho de que es un dibujo, pero hay que demostrarlo matemáticamente. Y ahora voy a ir a la demostración. Y espero que se haya entendido el dibujo, porque eran muchos puntos. Voy a ir a ver. Aquí da. Demostración. Ya, la demostración. Partíamos con el O1, nuestros dos centros fijos. Aquí estamos demostrando que el centro tiene que estar en la recta O1, O2. Partimos con el centro O1, le aplicábamos la homotesia 2 y nos quedaba el punto O'1. Luego a ese puntito le aplicábamos la homotesia 1 y nos quedaba este puntito de acá. Esto pertenece a la recta O1, O2 por la definición de homotesia, la primera definición que di al principio, porque la definición dice que la imagen, o sea, en este caso este puntito de acá, que lo voy a rayar aquí, este puntito de acá tiene que quedar en el rayo que está compuesto por el centro y por el punto inicial. Por lo que este punto está ahí, en la recta. Luego, análogamente, con el centro O2, pasa lo mismo. Aplicamos la homotesia 2 y nos queda este puntito de acá. Luego aplicamos la homotesia 1 y nos queda este puntito de acá. Pasa lo mismo. También pertenece a la recta O1, O2, por definición de homotesia. Ya, luego teníamos que todos los puntos nos estaban quedando en la misma recta, o sea que eran colineales. Por lo que significa que si H era una homotesia, su centro tenía que estar en esa recta. O sea, básicamente ya lo demostramos. O sea, ya queda la demostración lista de esa parte. Porque eran colineales y... O sea, ya sabemos que el centro está ahí. Ahora... Ahí la barrita. Ya, la otra parte era demostrar que la razón de esa homotesia, o sea, de la composición, era el producto de las dos razones. Bueno, ahí yo creo que debería ir al GeoGebra igual después. Bueno, teníamos el A sub 2', el segmento A sub 2', o, bueno, los dos rayitas sub 2, es al segmento A o sub 2. Que eso es igual al acá por el teorema 1. El teorema 1 decía que si había homotesia, el segmento de salida tenía que estar en razón K al segmento inicial. Ese era el teorema 1.
Luego, esta misma expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Aquí. Como está acá. Luego, de alguna manera, nos vamos a dar cuenta de que esta parte de acá corresponde al K1 y esta parte de acá corresponde al K2. Y así llegamos que el producto, bueno, aquí el producto es K. Ahí debí colocar igual K. Análogamente también pasa lo mismo con el... Aquí estábamos tomando el centro O2. Y aquí estábamos tomando el centro O1. Pasa lo mismo con el centro O1, tomando el A sub 2', o sea, el segmento de salida es al segmento inicial, también por el teorema 1. También tiene que estar en la razón K. Y claro, podemos escribir también esta expresión de esta manera. Y también nos vamos a dar cuenta de que corresponde básicamente al producto de K1 por K2. Y eso era la demostración. Creo que voy a ir a GeoGebra para ver un poco esto, porque parecía que fue muy enredado. A ver. Ya, teníamos que en la parte de mostrar los productos, el segmento A sub 2' con este de acá. Ay no, hice al revés. Era a este segmento de acá abajo. De ahí al distribuir la expresión, nos quedaba que... A ver, voy a escribir con otro color. Con rojo. Es el segmento, este mismo segmento estaba en proporción con este segmento de acá. Ay, pero es el mismo color. Es que esto igual. Otro color. Voy a colocar el morado. Este segmento de aquí. Y eso estaba multiplicado por la expresión. Ya, este mismo segmento estaba en proporción con este grandecito de acá. También lo voy a escribir con otro color. Ya, ahí nos dábamos cuenta de que era el producto de K1 por K2. Debiera anotarlo por acá. Pues lo voy a anotar aquí. A' 2. Era A2 O2 por ahí. Ya, esta parte de acá, esta expresión de acá,
Es lo mismo que decir. Es este segmento de aquí. Ah, claro, es lo mismo que era por la definición de homotecia que decía que eso igual estaba en el teorema 1, igual, en la parte de la demostración de la parte 3. Pero este segmento de acá, sabemos que en este segmento A o sub 2 hay homotecia, por lo tanto, el segmento está en proporción K. En este caso, K1. Y este otro segmento de acá arriba, que era este de aquí, también está en proporción, también está en una proporción K, pero en este caso es K2. ¿Por qué? Porque de este punto de este puntito a este puntito aplicamos la razón K2 y de este puntito a este puntito también. Entonces por eso ahí quedaba como demostrado. Análogamente pasaba lo mismo con si tomábamos el segmento de acá. El otro era este de aquí con este de ahí. Que tenía que estar en proporción con este de acá. Ya pasaba lo mismo con ese. Es casi la misma demostración, solo que cambia obviamente los segmentos. Y eso sería, no sé si se entendió y no sé si hablé muy rápido, la verdad, pero eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eh, Hola, Araceli. Sí, más que Hola. nada, modo de comentario, decirte que, pucha, es difícil la demostración, a mí también me costó un montón. Y realmente es medio enredado a veces y uno se enreda solo. Así que, sinceramente, yo pensé que, no sé, iba a ser más difícil para ti, pero no, realmente lo hiciste súper bien. Y el tema de usar el GeoGebra también ayudó un montón. Quizá faltó decir que eran paralelas algunas cosas, como para decir el tema del teorema fundamental. Ah, Y, sí, sí. pero más que eso, no creo. Y suponte que para mí me pareció súper bueno hacer la combinación entre las dos. Hace rato nos veíamos una presentación que usara GeoGebra y, y las presentaciones, así que eso, todo súper bien tu presentación. Por lo menos para mí, para mí. Muchas gracias, Byron. ¿Alguien más? Bueno, hay un aplauso ahí por lo menos de la Francisca Araceli. Sí, yo estoy de acuerdo Sí, con... sí, no, o sea, hay varias señales. Realmente te defendiste súper bien y te estás manejando muy bien en GeoGebra y la presentación estaba súper buena. Pero me gustaría que volvieras un poco para aclarar algunos temas que veo que no están bien todavía. a Yo la les dije, presentación. sí, a la presentación. Yo les dije que esta era una tarea más difícil que las que les había tocado porque, bueno, tenemos que poner algún nivel de complejidad. A ver, ya, ahí está súper bien. Hay que, el por demostrar, hacia allá voy. Necesito demostrar que es una homotecia y para demostrar que es una homotecia tengo que decir dónde va a estar el centro y cuál va a ser su razón y ver que las cosas cumplan con la propiedad de ser homotecia, ¿verdad? Por eso es que tengo ahí esas condiciones. O sea, en realidad son tres, que tengo una homotecia, que el centro no voy a poder decir es el punto uno o es el punto 2, pero lo puedo encontrar y lo voy a encontrar en la recta o 1 o 2. Y además que la razón, cuando esto da distinto de uno, al menos es cada uno por cada. Ya. Sigue en la otra demostración, en la otra diapositiva, por favor.
Aquí. Ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo al punto O1 le aplico la homotesia H2 y llego al punto O1', la definición me dice que O1' entonces tiene que estar en el rayo O2, O1. Ya, y entonces por eso es que los puntos, ese pertenece ahí, eh, lleva a confusión, ¿verdad? Los puntos O1, O2 y O1' pertenecen a la recta O1, O2. No es que ese esquema de la homotesia sea lo que pertenece, ¿sí? Ah, sí, ahí me Acuérdate, faltó como aclararlo. o sea, uno sí, uno tiende a usar símbolos con los cuales uno se entiende, pero tenemos que recordar que esto un día se lo vamos a presentar a una niña o a un niño que no entiende, y por lo tanto así, pero ¿cómo en la prueba me pusieron malo cuando yo le puse que no sé, porque una recta pertenecía a un conjunto que era de puntos? En algún minuto tuvimos mucho cuidado en cómo usar el pertenece y de repente lo empezamos a usar como símbolo taquigráfico prácticamente y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso por nuestras y nuestros futuros estudiantes. Entonces, bueno, a lo que llegamos es que O2, O1 y O1' están en la recta O1, O2. Y después cuando aplicamos el H1, llegamos a que O1, O1' y O1, 2' están en la recta O1, 2. Y por eso es que ahí me encontré con que todos esos puntos. El O2 que no aparece en no aparece explícito en la primera línea, pero cuando yo escribí H2, dije, el O2 está ahí, el O1, el O1' y el O1, 2'. Y con el mismo razonamiento, te fijas que en el de abajo, cuando apliqué H2, me quedé ahí mismo, no me sirvió de mucho, pero cuando apliqué el siguiente, también. O1, que aparece escondido, O2, O2' y O2, 2', todos esos puntos, por eso están en la misma recta O1, O2. Por eso que son colineales, porque pertenecen a los puntos. Pero es esa parte de la definición de la homotesia que dice que cuando yo aplico una homotesia, el punto que obtengo es un punto que está en el rayo que parte desde el centro y llega hasta ese punto. Esa es la gracia, por eso es que me di cuenta que esos puntos eran colineales. Dale más, pasa a la siguiente. Y ahí, de nuevo, un detalle primero que es bien importante para ustedes, para su futura profesión. Piensen en ustedes mismos, como estudiantes, de repente se distrajeron, alguien salió a ver su gato, volvió, ¿y con qué se encontró? Con una cosa rara igual a K. Después con una cosa más rara igual a K, después con una flecha y un K1 por K2. Entonces, sí, los que estamos aquí atentas, sabemos lo que tú estás diciendo. En la primera parte era por demostrar eso, y en la segunda parte fue como armaste la demostración, y en la tercera parte, en realidad, lo que estabas diciendo es que ese K era K1 por K2. ¿Te fijas? Es para todos, no es que esté aportillando tu presentación, sino que tratando de aprovecharla para todos. ¿Cómo presento las cosas para que se entiendan, incluso cuando me distraje, fui por un café y volví? O sea, lo primero era por demostrar que eso era igual a K1 por K2. Eso es lo que necesitaba. Ahora, como no supimos qué hacer para demostrar que eso daba K1 por K2, lo que hicimos fue multiplicar por un 1 apropiado. Fíjate que tienes en el numerador a 2 o 2 y en el denominador a 2 o 2. Eso es lo que estamos haciendo. Es lo mismo que tenemos al lado izquierdo, entonces tal vez haberlo puesto y haber puesto un igual ahí, es lo mismo que tenemos eh, con un 1 apropiado para poder ahí aplicar las homotesias que conocía. Y ese fue el juego que hiciste en GeoGebra y que yo creo que trataste de explicar, no sé si se entendió bien. Claro, yo necesitaba saber en qué razón quedaba el segmento final, pero no sabía, pero sí sabía en qué razón estaba el segmento intermedio. Y ese segmento intermedio que encontré, ese A2 o 2, es el que me permitió tener K1, K2. Era todo lo que necesitaba. El de abajo, claro,
seguro que yo en la clase también hice el de abajo e hice un par más para mostrar qué era lo que pasaba. Pero en realidad con uno nos basta para saber que el K tiene que ser K1 por K2. ¿Sí? Esos eran los comentarios que quería hacer solo para aclarar eh, para todos, para que no hayan quedado ahí cosas eh, medio con pinza. Muchas gracias, Araceli, felicitaciones. Muy buena tu manejo ahí de pasar de la presentación al GeoGebra y tomar el lapicito y rayar encima. Eh, Va súper bien entonces ese manejo Gracias. profesional. Y a todos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más? ¿No? Bueno, vamos a seguir con la clase entonces. Recuerda, Araceli, que tienes que subir tu presentación. Puedes hacerle Sí. unos pequeños arreglos, por ejemplo, en el por demostrar, ese que te mencioné, eh, antes de subir el asunto que tienen que subir hoy al espacio especial para ello. ¿Sí? Ya. Bueno, voy a compartir yo ahora entonces para nuestra clase de hoy día en que vamos a aprovechar de reforzar este tema de las construcciones. De hecho, es construcción de triángulo. Ustedes podrían decir, va, esto es del curso de geometría anterior, pero claro, en el curso de geometría anterior lo que hicimos fue construcción de triángulos usando los criterios de congruencia, y en cambio ahora tenemos una herramienta más que es la circunferencia de Apolonio para poner lados en razón. ¿Se acuerdan? Eso fue la tarea anterior. Yo no sé cuánto van a medir los lados de mi triángulo, pero yo sé que la razón entre ellos va a ser 3/5, como decía la Araceli. Puede que midan 3 y midan 5, pero puede que un lado mida 3/5 y el otro mida 1, o puede que mida 6 un lado y el otro 10. Eso es lo que no sé. ¿Sí? Y para ello teníamos la herramienta que aprendimos de la circunferencia de Apolonio para lograr poner un tercer vértice en un triángulo. No solo la razón, porque la razón 3/5 puede ser 3000 partido en 5000. Pero si mi segmento AB, si estoy pensando en un triángulo y quiero poner los otros dos ahí, no voy a poder hacer eso en un triángulo si mi AB mide, no sé, 1. Ya lo sé yo porque va a quedar limitado a la circunferencia. Lo tengo en mi cabeza, ese monito. Sé que hay ahí una limitación de espacio, de tamaño. Así que eso es lo que vamos a mirar hoy día para profundizar. Como les digo, cuando hablamos de construcción, siempre estamos hablando de cómo podríamos construir si fuéramos antiguos griegos que solo tienen una regla más o menos y un compás más o menos y nada más. O sea, todo basado en eh, técnicas de construcción. A GeoGebra le puedo ir a pedir que me lo haga perfecto. El GeoGebra me ayuda y mucho, pero esto es el razonamiento de cómo puedo llegar. El tema de la constructibilidad probablemente sea un tema que miren cuando lleguen a álgebra abstracta 2, pero sí, en la 1 no. Pero por ahora, saber que nuestro compás, nuestro humilde compás nos permite, imagínense construir raíz de 5, si, no es menor lo que hemos logrado. Bien, así que de eso se trata. Y de nuevo, insistir en el tema, cuando yo le digo analice la construcción, quiere decir, ¿se puede construir? Eso es factibilidad, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Existe un método de construcción posible? Y por otro lado, si encontré el método y encuentro un triángulo, ¿sé que cualquier triángulo que encuentre va a ser congruente con este o hay más de uno? La unicidad, la factibilidad, la existencia de un triángulo y la unicidad. Esos son mis dos temas cuando hablamos de construcción, con regla y compás. ¿Está bien? Bueno, primero recordar la notación, por si la habían olvidado. Este es un tema de convención, pero que está tan expandido que uno lo entiende en cualquier contexto y en cualquier idioma. Si al triángulo le pongo vértices A, B y C, acuérdense que las mayúsculas son para los puntos, eso he insistido harto en las tareas,
de reforzarlo para que no lo olviden. Entonces, las medidas de los lados las llamo con minúsculas, A, B y C. Eso, las letras minúsculas me están representando medidas siempre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para los nombres de las rectas usamos unas letras caligráficas minúsculas para distinguirlas de estas? Y en el caso de la construcción uso las letras griegas, alfa, beta y gamma para las medidas de los ángulos, para no estar escribiendo m del ángulo alfa. ¿Se acuerdan que eso uno lo puede usar como nombre o como medida? En general, en temas de construcción se usa como medida. ¿Sí? Ahora, si mi triángulo es X y Z, aquí voy a tener que poner X y Z con minúscula, y aquí voy a tener que ir al diccionario griego para poner, ¿qué es lo que es xi? No, no se llama, chi se llama, parece el... Bueno, ahí me voy a demorar un poco en encontrar las letras griegas apropiadas. ¿Sí? Por eso que usamos A, B y C y así no nos confundimos. ¿Sí? No, me imagino que no hay preguntas ahí. Y también usamos una notación especial para los elementos secundarios del triángulo. Cuando yo trazo, en el primer caso, las alturas, acuérdense que las alturas uno siempre las abrevia con una H, no porque en castellano escribamos altura con H, es porque en otros idiomas se escribe con H. Bueno, y entonces la medida de ese segmento, otra vez, la medida, el segmento, ahí no puse los puntos, se va a llamar CD, DE, con la barrita arriba, como son los nombres de segmento. Pero como en estos temas me va a interesar la medida, entonces a esa les voy a llamar H. Y para distinguir esas tres medidas, porque sé que son todas distintas, sé que son concurrentes esos tres segmentos, pero sé que las medidas son distintas, voy a llamarlas HA a la que salga el vértice A, HB a la que salga el vértice B y HC a la que salga el vértice C. No dibujé ahí porque me acabo de dar cuenta que si el triángulo, por ejemplo, es obtusángulo, entonces es el segmento trazado hasta la prolongación del lado, por supuesto. Es la medida que uno toma. Las medidas de estos segmentos de las transversales de gravedad, entonces los llamo de nuevo. TA, TB y TC, si es que es la transversal que sale de A, de B o de C respectivamente, para distinguirlo. ¿Sí? Y entonces para las bisectrices, acuérdense que las bisectrices son rectas, pero a nosotros nos interesa este segmento que queda dentro del triángulo, las bisectrices, tres segmentos, todos concurrentes, todo eso lo sabemos. Y entonces también BA, BB y BC, dependiendo si sale de A, de B o de C. Y por último, en las rectas simetrales, también hay un pedacito que queda dentro del triángulo, ese segmentito de ahí es el que se llama SA, SB y SC. Ahora, ¿qué es lo que es SA? La perpendicular que se levanta desde el lado que mide A. SB, la perpendicular desde el lado que mide B y SC. ¿Sí? Porque ahí no tenemos vértices. En los otros T, los segmentos salen de los vértices, así que esos son los que mandan el nombre del subíndice. Pero en las simetrales no tenemos vértice y entonces lo que manda es la medida del lado de donde estamos levantando la simetral. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, gracias, Byron. Muy bien, entonces, como les digo, nuestro tema es ahora utilizar todas las herramientas que tenemos hasta ahora para hacer construcción de triángulos. Lo primero es un pequeño ejercicio simplemente para dejar ahí eso establecido, como para recordarlo. ¿Qué pasa si construimos dos triángulos tal que los lados del primero sean respectivamente perpendiculares a los lados del segundo? Eso era un poco para para entrar en materia e ir al GeoGebra, por supuesto. Si el GeoGebra es nuestra principal herramienta de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice tengo un triángulo. Voy a construir un triángulo primero. Me distraje. Ahí lo voy a construir así. Voy a poner unas rectas ahí de prolongación para que puedan verlo.
Y ahora me dice construya otro triángulo, pero la gracia es que los lados sean perpendiculares a los lados que ya tenía. Así que ya, voy a ir a construir perpendiculares. Por ahí voy a construir esa perpendicular. Después esa será por ahí. No sé. Y esa ahí. Lo están viendo bien, ¿verdad? Y ahí voy a construir mi otro triángulo. Para hacerlo bien lejos. ¿Cómo se ven esos dos triángulos? Sabría decirle. Semejantes quizás, pero no, además de eso. O sea, como que además de eso, así con tanto desprecio, justamente, acuérdate que es nuestra unidad de semejanza, Sí. descubrir que son semejantes. Claro, si son paralelos nosotros lo sabemos y de hecho sabemos que hay una homotesia y todo lo demás. Y resulta que ahora con perpendiculares, porque aquí homotesia no hay, ¿verdad? Estamos claros en eso. ¿Cómo me convenzo que son semejantes? Bueno, yendo a mirar las medidas de los ángulos, ¿cierto? Oye, ¿habrá algún ángulo que mida eso? A lo mejor este de aquí mide eso. ¿Qué dicen ustedes? Ah, paciencia, paciencia. Ahí. Oye, nada que ver. Debe estar malo esto. Puede ser el El otro. otro, profe, Ya, ¿y por qué el otro? porque estaba dado vuelta. Ya, sí, tienes todas las razones porque está dado vuelta. Claro, porque tengo que ir a mirar con qué lados hice las perpendiculares, ¿verdad? Ah, sí, 43,1. ¿Y habrá alguno que mida 56,87? ¿Cuál será? El ACB. Exactamente, muy bien. Y no necesito hacer nada más porque acuérdense que el criterio ángulo a ángulo me dice con dos que encuentre, ya sé que los lados van a ser proporcionales, el otro ángulo también va a ser congruente, etc. ¿Y será que siempre pasa? El GeoGebra me permite ir a mirar ahí, mover todos los ángulos, mover todos los lados y darme cuenta que de todas maneras sigo manteniendo la congruencia de esos dos ángulos. Así que es cierto, sí, ahí ya me convencí, los triángulos son semejantes. Ahora, el tema es que tengo que demostrarlo, por supuesto. Ya, pero ¿qué fue lo que hice para comprobarlo? Una cosa es demostrar y otra es comprobar. Lo comprobé en GeoGebra, ahora tengo que demostrarlo. Lo que fui específicamente fue a mirar a los ángulos. Ya, entonces ahí es donde debería sentarme, en los ángulos. A ver, ¿y qué fue lo que miré? ¿Cuánto medía el ángulo que se había formado con los lados esos perpendiculares? Ah, y en eso fue que me di cuenta que eran congruentes. Ah, está bien. Entonces, es exactamente lo que voy a hacer. Y lo dejé escrito aquí como una proposición para que la puedan citar alguna vez y qué sé yo. Por eso la dejé formalizada. Para hacer mi demostración, lo único que tengo que demostrar es que si dos ángulos, y fíjense que ahí anoté este del mismo tipo, ¿dónde está mi lapicito? Esto de aquí, porque vamos a ver inmediatamente por qué. Si dos ángulos del mismo tipo tienen sus lados mutuamente perpendiculares, entonces los ángulos son congruentes. Aquí dejé hechos los monitos para que avancemos. Ahí tengo dos ángulos del mismo tipo, dos ángulos agudos, el BAC y el EDB. ¿Cuál es la gracia que tienen esos dos ángulos que formé? Que sus lados son perpendiculares. El lado AC es perpendicular al lado DC y el lado AB es perpendicular al lado DE, ¿cierto? Sí. ¿Están ahí? Ya.
Bueno, y entonces marqué ahí en verde las perpendicularidades. Pero al hacer el monito ahí sin más contaminación que esa, me doy cuenta que aquí tengo dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo en común. ¿Cuáles son esos triángulos rectángulos? El triángulo ABC, que es rectángulo en C, y el triángulo BDE, que es rectángulo en E. Ambos tienen el ángulo ABD en común, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Por lo Sí, tanto, profe. el otro ángulo agudo ha de ser su complemento. Y acuérdense que el complemento de un ángulo, son todos congruentes los complementos de un ángulo. Por un lado, si miro el triángulo BDE, su complemento es el ángulo EDB. Pero si miro el triángulo ABC, su complemento es el ángulo BAC. Por lo tanto, por la tarea 1 o 2 del semestre pasado, ¿cierto? Los ángulos BAC y EDB son congruentes. Bueno, y después de eso yo debería empezar a cuestionarme si es la única posición posible. Claro, aquí lo dije de esa forma, pero en realidad si hubiera tomado el suplemento de este ángulo aquí, ese también tiene los lados mutuamente perpendiculares con los del ángulo original. Ah, chuta, y ahí no son congruentes. Por eso tengo que agregar eso del mismo tipo. Porque hay dos ángulos ahí que se producen siempre. El ángulo y su suplemento. Y o son los dos rectos o bien uno es agudo y el otro es obtuso. Miren en este otro caso, en que yo pensé, bueno, los lados mutuamente perpendiculares podrían estar en la recta de prolongación y que me diera eso. Ah, claro, ahí me doy cuenta al tiro que de todas maneras se forma un triángulo, dos triángulos rectángulos con un ángulo en común. Pero aquí ya empiezo a visualizar que aparece otro ángulo y que no es congruente con ese. ¿Sí? Y aquí el caso más general en que mi ángulo original es este que está en moradito aquí, pero las perpendiculares las tracé desde las prolongaciones. Ah, bueno, y ahí también me está dando ese ángulo y su suplemento. Por eso, para evitar todas esas dudas, es que dejé esta frase del mismo tipo. Pero en realidad, si los dos ángulos tienen sus lados, y estoy pensando en los lados como los rayos, mutuamente perpendiculares, esta es la figura y en esa figura es obvio la congruencia. Ah, bueno, y entonces mi ejercicio era dos triángulos que tienen los tres lados perpendiculares. Ah, bueno, tomo dos y resulta que como son mutuamente perpendiculares, los ángulos son congruentes. Tomo los otros dos y de nuevo tengo ángulos congruentes. Ah, esto es simplemente por criterio ángulo-ángulo. La semejanza de los dos triángulos. O sea, lo que fui a hacer a GeoGebra tenía una razón de ser. Yo podía decir, a ver, voy a ir al GeoGebra de nuevo. Que fue lo que pensamos intuitivamente. Déjenme buscar aquí un segmento y ponerle un color más chillón que un simple negro. A ver, cuando armé este ángulo, tomé ese segmento y fui a mirar dónde estaba su perpendicular, aquí, ¿cierto? Sí. Después fui a buscar otro segmento, claro, el otro que estaba formando mi triángulo, ahí, y fui a buscar su perpendicular, que era esta. Ah, entonces, los ángulos que eran congruentes, tal como fue mi intuición, son este ángulo CBA con este ángulo DEF. ¿Sí? Sí. Y ahora, con los otros dos, fíjense, aquí tenemos el rosado de nuevo, perpendicular, y ahora el cafecito. Ah, el café, la perpendicular es esta, y entonces me está formando este ángulo FGE congruente con el ángulo BCA. Perfecto. Todo bien. Ese fue nuestro primer ejercicio, más bien de aplicar el criterio de semejanza. Y ahora vamos a ver los temas con elementos secundarios.
construye un triángulo conociendo C, HC, o sea, la medida de ese segmento de altura, y sabiendo que la razón de los otros dos lados es M a N. No conozco las medidas de esos lados, solo su razón. Y entonces, factibilidad, ¿es siempre posible esa construcción? Unicidad, ¿es única salvo congruencia? Y esta primera construcción la va a hacer Byron. ¿Byron? Ah, no, yo no. No, Byron, no, Brian, perdón. No Si sé por gusta, qué. si gusta que lo haga Byron. Perdona, Brian. Te cambié el nombre. Sí, ya, pantalla, ¿no? A ver, Sí. ¿se ve? Ya, ya. Ah, Esta cosa. ¿Se ve bien, no es cierto? sí, se ve. Ya, eh, buenos días, profesora Mariana, compañero. Yo soy Brian Pérez y me tocó el ejercicio número 2 de la clase número 11. Lamentablemente mi pantalla no tiene cámara, entonces no puedo mirar, no puedo poner la cámara. Pero puse mi foto ahí para que me vean, Está bien. me pongan cara al menos. Ya. El ejercicio número 2. Dice, construye un triángulo conociendo C, o sea, la medida del segmento AB, conociendo la altura del vértice C y sabiendo que la razón, no, a ver, sí, la razón AB es igual a MC. Acá no supe cómo ponerle, o sea, anotarlo como una fracción, así que lo hice así, para, bueno, lo mismo en realidad, ya. Y tengo que responder a estas dos preguntas. ¿Es siempre posible tal construcción? Y si es única salvo congruencia. Para esto necesito algunos conocimientos previos, más que nada conocer algunos conceptos, como por ser la altura, que dice, HA denota la medida de la altura trazada desde el vértice A. ¿Qué es la división armónica? La división armónica de un segmento es la división interior y exterior de esta misma, en una misma razón. La circunferencia de Apolonio, yo sabía que me iba a equivocar de eso. Sea el segmento AB dividido armónicamente por los puntos P y Q, y sea M el punto medio del segmento PQ, la circunferencia de centro M y radio M se denomina circunferencia de Apolio. Y aquí la anotación que ocuparemos en este ejercicio. La anotación para el triángulo ABC será el A, o sea, la medida A será el segmento BC, la medida B será el segmento AC y la medida C será el segmento AB. Esto es muy importante porque es el dato que nos entrega el ejercicio. Ya, comencemos con la construcción. Primero, comenzaremos construyendo la circunferencia de Apolo. Primero vamos a trazar el segmento AB. Que esta sería la... Ya, eso. Luego, intentaremos dividir armónicamente este segmento. Y para eso necesitamos hacer una división interior y una exterior. Primero, trazamos dos rectas paralelas, perpendicular. Una perpendicular en el punto A y otra en el punto B. Ahora tomaré una razón arbitraria, que yo la llamé X ahí. Luego trazaremos un segmento de medida X perpendicular al punto A. Acá la podemos ver. Y también haremos lo mismo en el segmento, o sea, en el punto B, pero esta vez en la dirección contraria.
Y ahí formaremos dos segmentos, el segmento AZ y el segmento BD. Luego trazaremos un segmento, o en en el dibujo que hizo la profe en la clase número 5, si no me equivoco, era una recta, pero yo tracé un segmento, que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero se entiende. Luego, la intersección del segmento ZD con el segmento AB nos da un punto P, que este punto P corresponde al punto, o sea, luego el punto P formará la división interna que buscábamos. Cuando ya logramos la división interna que buscábamos mediante este método, yo limpié las rectas paralelas, perpendiculares, y todo lo que no nos servía. Y luego tracé una circunferencia con centro B y radio la medida del segmento BD. Y también tracé otro segmento, el segmento BF, perpendicular al punto B o al segmento AB. Luego de esto, tracé una recta entre Z y F para que... Oh, se me olvidó algo. Ya. Se me ha olvidado decir que prolongué el segmento AB, lo prolongué porque estoy tratando de buscar un punto para formar la... Puta, ya, bueno. Ya, trazamos una recta entre los puntos Z y F. Luego, la intersección entre la recta Z y F que hicimos y nuestra prolongación del segmento AB formará un punto Q, la intersección. Este punto Q formará la división externa que buscamos. Ya. Obteniendo la división armónica en donde el segmento AP con el segmento PB, no, nunca se me va a quitar esto. Ya. Obtendremos la división armónica en donde AP es APB como AQ es QB. Esto es la razón MSL. Ya. Ahora buscaremos el punto medio entre los puntos P y Q para formar la circunferencia de Apolo. Trazaremos una circunferencia con centro P y radio la medida de P a Q. Y a su vez trazaremos una circunferencia de centro Q y radio la medida del segmento PQ. Luego, la circunferencia dibujada se intersectará en dos puntos, los cuales llamaremos E y G. Luego, de estos dos puntos trazaremos una recta entre los puntos E y G. Se me secó la boca, lo siento. La recta EG será perpendicular al segmento AQ y también será punto medio del segmento PQ. Ya. Ahora trazaremos, ahora dibujaremos una circunferencia con centro H hasta el punto y con radio la medida del segmento PH o HQ, ya que es la misma medida, y obtendremos la circunferencia de Apolonio. Ya.
Yo acá le llamé teorema de Apolonio, pero creo que en la clase número 5 se llamaba ejercicio número 1. Y dice, dice que si se construye un triángulo de base del segmento AB y el tercer punto está ubicado sobre la circunferencia de Apolonio y se forma un triángulo con estos 3 puntos, el segmento AC, o sea, el segmento mayor, de mayor medida, y el segmento CB, o sea, el segmento de menor medida, estarán en la misma razón con la división armónica. Esto quiere decir que dicho triángulo será lo siguiente. La medida del, o sea, A es B como M es N. Ya. Dicho lo anterior, ahora comenzaremos a construir nuestro triángulo. Tomaremos un punto C en la circunferencia, cualquier punto, puede ser este, puede ser acá, puede ser acá. Luego trazaremos una perpendicular al segmento Q. Esta perpendicular esta perpendicular la llamaremos AC, o sea, la altura a esta perpendicular trazaremos la perpendicular al segmento AQ, que llamaremos AC. Luego trazaremos una recta paralela al segmento AQ, que intersectará al punto C, para darnos cuenta que a esta altura, o sea, a esta distancia del segmento AQ, hay 2 puntos que intersecan a la circunferencia de Apolonio. Por lo cual, HC será congruente a la altura de C2. Luego de encontrar estos 2 puntos, dibujaremos los triángulos. O sea, dibujaremos el triángulo ABC con altura HC y el triángulo ABC2 con altura HC2, que en esta idea positiva dijimos que eran congruentes a ambas alturas. Ya. Luego de esto, el triángulo DC tiene una altura HC. Su base tiene medida C. Y por el teorema de Apolonio, el triángulo ABC cumple con la proporción A es a B como M es a N. Pero también tenemos que el triángulo ABC2 tiene una altura HC2, congruente con la altura HC. Su base tiene medida C, y por el teorema de Apolonio, el triángulo ABC2 cumple con la proporción A es a B como M es a N. Entonces, ahora, respondiendo a la pregunta del ejercicio, ¿es siempre posible tal construcción? Con los datos entregados y con la circunferencia de Apolonio, sí es posible construir algún triángulo con algún triángulo. ¿Es única salvacongruencia? Podemos ver que no es única, ya que ambos triángulos cumplen con las condiciones que nos entregó el problema. Tienen la misma altura, misma base, y la razón de sus lados es semejante. Y eso es todo. Ya. ¿Preparaste algo en GeoGebra, Brian? Profe, mire, lo ven, ¿no es cierto? Preparé mi construcción, más que nada, ¿Ya? aquí para demostrar que yo tomo un punto cualquiera en toda la circunferencia. Siempre va a haber va a haber otro triángulo
que cumple las mismas condiciones del problema. No importa qué C yo tome, va a haber un C2 con la misma altura, la misma base y la misma proporción en los lados, pero que no necesariamente va a ser congruente. Claramente se puede ver. Aquí hay un ángulo obtuso, si no me equivoco, y acá hay un ángulo menor a 90 grados en el próximo, en el otro. Ya. Y eso. ¿Y ese HC, Este, tú te diste esa medida o es la que te dio el punto C? esta es la... Yo tomé un punto cualquiera y el problema me dice que existe un... Tenemos el punto C. Obviamente no sabemos, no podemos darle un valor. Entonces yo tracé una recta y la tomé como o sea, un segmento perpendicular, ya que eso es la altura. Y eso más que nada. ¿Preguntas, comentarios? Chicas, chicos. Yo al menos me quedó claro, pero siento que hubo veces que como que, no sé, quizá dentro de las confusiones, no sé, me confundí un poco. Pero sí creo que estuvo bien la construcción, más bien, según yo, podría haberse sido un poquito quizá más corto, no sé, como que me dio la impresión de eso. Pero siento que aún así todo bien explicado, el paso a paso, hay pasos de construcción que realmente no se nombran siempre. Así que eso es positivo, por lo menos para mí. Ya. Lo de alargarse con la presentación, les dije que no importaba, todo lo contrario, agradezco que se tomen el tiempo de explicarlo todo porque así yo puedo ver cómo se están manejando. Así es que en eso no estamos de acuerdo, Byron. Me Ajá. gustó mostrar ahí todos los detalles de lo que hace, porque recuerden que esto es lo que vale una prueba, entonces es importante. Estaba súper nervioso, Sí, Brian, y por eso confundiste algunas palabras, el pobre sí, Apolonio terminó con cualquier nombre, etcétera. Apolo. No, yo sabía que me iba a equivocar. Yo sabía, Exacto. lo tuve en mente siempre que le iba a decir Apolo muchas veces. Sí, sí, eso. ¿Cómo se le ocurre llamarse Apolonio al caballero también? Sí, Esas cosas no importan, están empezando y es natural que les pase. Y la gracia es que empiecen a practicar ahora para que el día que ya lo tengan que hacer en serio, de verdad, digamos, ya tengan este manejo. Pero sí tienes un error importante en, al final. Me gustaría que lo mostraras ahí en la diapositiva, en el dibujo. Tal vez acá. ahí es donde mejor se ve. Ese O, HC, insistí mucho desde el principio, es un número. Los números no son congruentes. Ah, eso es lo otro, Brian, oh, verdad. las barritas en los segmentos. Yo Eh, me fijaba que lo pueden hacer ahí. Yo no yo, me yo, manejo. yo eh, no sé, profe. Lo intenté, lo busqué hasta en Google y no lo pude encontrar. Fue eh, como para salir del paso, escribía segmento a veces. Sí, sí me Porque fijé también que tuviste harto cuidado en eso, pero en algunas partes no pusiste la palabra segmento. Y yo encuentro que es una buena manera de defenderse. El segmento, adentro está clarito que uno no pudo poner la raya. sí, Pero en alguna parte no. Pero SHC es un número y los números no son congruentes, los números son iguales. Y igual. por lo Sí. tanto, no hay un HC2. HC2 es el mismo número que HC, son iguales. Así que yo ahí habría puesto HC nomás. Pero el O punto sea que crucial, yo quería separar que eran, o sea, eran como diferentes, entre comillas, o sea, pero medían igual. O sea que, o sea, bueno, entender bien, los segmentos son diferentes, sin duda, y ahí uno dice que los segmentos son congruentes, pero a ti cuando te dieron HC te dieron una medida, y esa medida es la que es la misma en esos dos lados. Pero el punto crucial es que el HC te lo dieron antes de que tú hicieras tu construcción. A ti te dijeron un triángulo cuya altura mida 8. Entonces,
esa era una condición previa. Y por lo mismo, ese HC podría darte ningún triángulo que construir, o un único triángulo. Recordar que uno también podría trazar las alturas hacia abajo con la misma medida, pero ahí lo único que obtienes son triángulos congruentes. Congruente, sí. Esos dos no son congruentes, así que claro que te puede dar una construcción en que tengas dos triángulos no congruentes, pero tienes construcciones en que tienes un triángulo único, salvo Mire, este triángulo acá, por ser, ese es único. ya, que yo, este se puede ver, entre comillas, como que son dos superpuestos. Son congruentes, así que la O construcción sea, es son única, salvo es congruencia. Pero si el HC que te hubieran dado fuera muy grande, muy grande. claro, ahí tú lo tienes amarrado al C, así que no puedes, pero en realidad el HC podrían haberte lo dado más grande. Ah, Y que ya. no hubieras podido construir triángulos. Ese fue el Mi error error fue como atarme a lo que yo claro, quería correcto. porque tomaste el punto C y el punto C no lo tienes, pues ese es el que tú tienes que determinar. Tú tienes que vivir en esta circunferencia, pero si tu altura era muy grande, entonces no tenías un punto que viviera en la circunferencia y que te diera esa altura. De nuevo, lo mismo que siempre puedes corregir tu presentación antes de mandarla, antes de subirla, pero tiene que ser hoy. ¿Sí? Oye, ya. Sí, porque yo subí una, pero. O sea, terminé esta y la subí al tiro. Pero era un drive, así que yo creo que la puedo bajar. Claro, la puedes bajar siempre que la subas hoy día. La Antonia también dice que a pesar de lo nervioso que estaba, se entendía lo que estabas diciendo. Así es que, muy bien. Ya. Muy ¿Cómo? bien. Aquí ya me pilló la tecnología, profe. ¿Cómo, cómo saco? Arriba, Acá arriba donde tienes dice que más. dejar de compartir. Eh, Arriba en naranjito deberías tener un dejar de compartir. creo que vamos a usar la vieja técnica de. A ver. Voy a salir entonces para no. Ah, acá ya la vi, ya la vi. Que estaba muy pequeñito. Dejar de compartir. Ok, Ya. perfecto. Muy bien. Continuamos con nuestras construcciones. Ah, mira, esto no hay que ver. Oh, no sé qué pasó aquí. ¿Dónde me fui? Ah, pero ahora no están viendo ustedes. Pucha. Ujú. Aquí está el Zoom. Se me habían perdido. Algo pasa con mi... Pucha, estoy con algún problema aquí. ¿Me pueden dar un segundo? Voy a tener que arreglar esto. Voy a tener que ir a abrirlo de nuevo, parece. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí están viendo la clase? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ese era el ejercicio. Si es que en general los ejercicios, si ustedes se fijaron, me dan la medida del segmento B, o sea, C, me dan la razón de los otros dos segmentos y algún elemento secundario. En este caso era con HC y tenía yo que mirar que la altura fuera adecuada para que pudiera haber un triángulo. En lo siguiente, perdón, me preguntan por lo mismo con la transversal de gravedad. Así es que vamos a ir a mirarlo en GeoGebra completo. Porque recuerden qué es lo que tienen como tarea ahora. Así que
Bien, y como habíamos hablado, ¿qué pasó? ¿Por qué se me puso eso? No quiero grilla. Ok, no quiero ejes. Lo que tengo que tener súper claro es que me están dando algunos elementos. ¿Y cómo me dan esos elementos en forma de medida? Estoy aquí marcando nomás cualquier cosa. No voy a usar ni el A, B ni el C para no contaminarlo. Le voy a poner a este X. Me están dando una medida y a esa medida la llamaron C. Y eso es lo que voy a tener que ir a trasladar a un segmento AB. Me están dando otra medida. ¿Y por qué me cambió este pesadito? Tampoco voy a usar la letra C para no ir a repetirla después. Ok. Después, me están dando una medida que podríamos llamar M para los lados. Me están dando otra medida que voy a llamar N, que no me dice que esos sean los largos de los segmentos con que voy a construir mi triángulo. Solo me están dando la razón en que están. Tal vez está un poquitito grande ahí para después hacer el dibujo. Y me están dando otra medida. ¿Cuál era esta? La de la transversal de gravedad, ¿cierto? ¿Están ahí? Chicas, chicos. Sí, profe. Ok, gracias. Esos son los elementos que me dieron al iniciar mi trabajo. Yo no sé cuáles son y me están preguntando, ¿me pueden dar cualquier medida para estas cosas o voy a tener restricciones? ¿Sí? Y entonces con esto voy a ir a hacer mi triangulito. Y para eso, lo primero que tengo que hacer es copiar mi segmento AD, ¿cierto? ¿Y cómo voy a copiar mi segmento AD? Voy a construir un segmento. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Aquí están ustedes, aquí parece. ¿Va? No sé, no me... Va. Soy yo la que estoy paviando aquí. De longitud C. Ok. Estaba esperando que se construyera solo el segmento. ¿Sí? Tomé mi compás si estuviera ahí viviendo con los griegos, ¿verdad? Tomé mi compás y lo fui a dejar ahí con una regla, tracé el segmento con exactamente esa medida. Y esto me permite, por supuesto, poner distintas medidas según. Después, la construcción con detalle que hizo Brian. Voy a trazar unas perpendiculares que no se noten mucho, ¿cierto? Una aquí, la otra aquí. Después voy a tomar mi compás, voy a llevar el M aquí, también lo voy a poner así, para que no se noten. Y voy a llevar el N al otro lado con mi compás otra vez, aquí, ¿cierto? Y voy a trazar los puntos de intersección, ahí, ahí y ahí. Y este pesadito le voy a cambiar el nombre para que no esté ahí molestando como C. Ok. ¿Está bien? Voy a tener que tomar la recta de prolongación ahí para poder intersectar y voy a trazar ahora las dos rectas o segmentos como quieran, ¿cierto? Que van de ahí y ahí. Y como el dibujo me está quedando muy grande, bueno, lo voy a correr un poco. Pero de todas maneras está muy... Voy a ajustarlo ahí para que ustedes lo vean nada más.
Tomo mis puntos de intersección. Si alguien todavía tiene problema en alguna parte de esta construcción, me avisa. Ah, pero resulta que esos puntos son bien importantes, ¿cierto? Así es que les voy a poner... ¿Cómo se llama ese punto? P, P, ¿sí? ¿no? Así es, muy bien. Punto Estamos usando como P y es bueno seguir usando las letras porque así uno se acuerda cómo sigue todo el cuento, ¿cierto? Y ese punto de ahí es mi punto Q. Muy bien. Renombramos. Este es mi punto Q. Ok. Y ahora esos dos puntos me permiten dibujar la circunferencia de Apolonio porque son los puntos de la división armónica, ¿verdad? Interna y externa es la misma razón. Así es que yo sé construir mi punto medio, es con lo que hizo Brian, con la circunferencia, ¿cierto? De nuevo lo voy a renombrar. Ahora estoy ahorrando tiempo nomás con las herramientas de GeoGebra. A este le vamos a poner O para después tener el M como punto medio del segmento. Y voy a construir ahora mi circunferencia Apolonio, y como es la circunferencia Apolonio, le vamos a poner un color más chillón, naranjo. Ahí está mi circunferencia Apolonio. Y en esta circunferencia Apolonio es donde tiene que vivir mi punto C. Ahora sí que se puede llamar C ese punto, ¿cierto? Pero ahora el dato que me dieron es la transversal de la medida. No es que me hayan dado la transversal de gravedad, me dieron la medida de la transversal de gravedad. ¿Por qué fui a poner un punto ahí? Porque estaba leyendo. ¿Dónde podría ubicar esa transversal de gravedad? ¿Qué sé yo de ella? De ese segmento. Sé que tiene que nacer del punto C, pero mi punto C todavía está demasiado movible como para que me sirva de algo, ¿verdad? Mi punto C vive en esta circunferencia y no sé dónde todavía ubicarlo. Pero entonces me acuerdo que la transversal de gravedad llega al punto medio del segmento opuesto al vértice, ¿verdad? Así es que voy a ir a buscar mi punto medio acá. Y a ese punto, ya que es punto medio, le voy a poner M. Qué buena idea irle poniendo siempre los puntos. Ahora, es coincidencia que justo esta recta está dando ahí en el punto medio, ¿eh? No tiene que ver una cosa con la otra. Y lo único que sé de mi transversal de gravedad es que tiene que ir del punto C al punto M y que tiene que medir este GH. Bueno, la medida, eso yo lo sé hacer. Tomo mi compás, ¿cierto? Voy a ir ahí. No, le voy a cambiar el color nomás. La otra es naranja, así que a esta la vamos a poner morada. Y tomo mi compás y lo llevo aquí y yo sé que desde el punto medio tiene que ir la transversal de gravedad. Con todos esos elementos, ¿tengo un triángulo posible? Voy a dibujar, tal vez para ayudar. La transversal de gravedad tiene que ir de mi punto C a mi punto M. Pero esa transversal de gravedad que acabo de dibujar en un posible triángulo, voy a pensar en mi triángulo, pero ya no tengo colores que usar para el triángulo. Lo voy a dejar en verde, pero más transparente. Ahí yo tengo un triángulo ABC, donde AB mide exactamente lo que me dieron y donde los lados están en la razón M a N, los lados AC y BC. Pero ahí lo que me está fallando es que la transversal de gravedad
mide cualquier cosa menos lo que me dieron que tenía que medir. Entonces mi pregunta es, con todo eso que ya dibujé, ¿tengo alguna parte donde sí se cumpla todo? En la intersección entre la circunferencia de Apolonio y la circunferencia morada. ¿Cierto que sí? Muy bien, gracias, Paola. ¿Qué pasa si me paro ahí? Se sigue cumpliendo que mi lado AB mide C, ese no lo he tocado. Se sigue cumpliendo que mis lados AC y BC están en la razón M a N. Pero además, como justo fui a dar a la intersección de la circunferencia que me marca todos los puntos que están a la distancia C sub C de M, digamos, entonces ese punto C es tal que la medida de este segmento CM es exactamente TC, ¿verdad? Sí. Profe, Bueno, cuéntame. en esos casos, ¿hay que hablar de salvocongruencia o cuando se habla de eso? O sea, a eso llamamos única. Única significa única salvo congruencia, porque obviamente el punto este que está a este otro lado también lo cumple, ¿verdad? Está clarísimo. Pero ¿cómo son esos dos triangulitos? S y S. Es bastante, bueno, no tan fácil, pero uno puede demostrar que son congruentes. ¿Sí? Entonces uno habla de construcción única y a veces escribe entre paréntesis, salvo congruencia, para recordar que esto siempre tiene triángulos congruentes por ahí dando vueltas. ¿Sí? Esa Vale, era la profe. pregunta. Ya. Sí. Así es que se puede construir. Siempre se puede construir. Inmediatamente mi pregunta. No, profe, no siempre. No siempre. ¿Cuándo podría fallar esto? Cuando la transversal de gravedad se puede ser más grande y no pase por la circunferencia de Apolonio. Ya. ¿Qué pasa si, o sea, la condición es que estas dos circunferencias tienen que tener intersección? ¿Y si me dieron una transversal de gravedad de ese tamaño? No hay ni una posibilidad, ¿verdad? Ujú. De hecho, fíjense, ahora voy a empezar a jugar con esto, esa es la gracia de tener los segmentos construidos antes. ¿Qué pasa si me dieron una transversal de gravedad de ese tamaño? Ahí sí se intersectan las dos circunferencias, pero de todas maneras no hay triángulo, ¿verdad? Porque justo se intersectan ahí en un punto, en el punto Q que es colineal con A y B y por lo tanto no puedo tener triángulo. ¿Algún otro caso en que no tengamos triángulo? Que sea muy pequeña. Exactamente, muy bien, que sea. Bueno, en este dibujo, oh, que tiene que ser pequeña. Pero ahí, fíjense que ahí ya no hay triángulo, porque la intersección es P y ya no forma triángulo. Pero si es muy pequeña, ahí tampoco. Y en los otros casos, ¿cómo es la intersección? Fíjense que siempre por dos puntos que nos van a dar triángulos congruentes. ¿Y por qué pasa eso? Porque M y O están eh, en esta misma recta. Así que siempre la intersección va a ser 0, 1 o 2 puntos. Algún día lo vamos a ver con todo detalle. Por 3 puntos ya uno tiene una única circunferencia. Y, Así es que no hay vuelta. Ujú. profesora, y en el caso de que ya las restricciones que habría que darle, ¿cómo se denotarían? Porque, no sé, decir, no, la transversal es más grande que el lado, sabiendo que no dieron razones. ¿Habría que hacer una restricción con la razón o una Ah, no, restricción no, con la no. transversal? No, a estas alturas basta que escribas eso. Para que exista triángulo, estas dos circunferencias deben tener dos puntos de intersección. Y ahí hacer el comentario, notemos que si es un punto de intersección sería el punto P o el punto Q, y en cuyo caso todos los puntos son colineales y no hay triángulo, pero si el radio, o sea, si la medida de TC es menor que MP o es
mayor que MQ, entonces la intersección de ambas circunferencias es vacía y no habría triángulo. Eso es más. Ah, ya. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ok. ¿Preguntas? Profe, ¿y se puede hablar de medidas en ese caso? Por ejemplo, que la transversal de gravedad sea menor, sí, pues la medida de la transversal de gravedad sea menor que MQ y que sea mayor que PM. ¿Se puede hablar así? ¿Se puede O sea, plantear eso o no? TC, si tú dices la medida de la transversal de gravedad, eso es TC. TC es un número. TC es lo mismo que si estuvieras escribiendo un 3 o un 1,5. Así que puedes escribir, hay dos puntos de intersección, si es que MP sin las barritas es menor que TC, no, sí está bien, y menor que MQ. Sin las barritas el MQ y el MP porque son medidas. Perfecto, que ahí, elegante. Vale. ¿Sí? Y decir, y en todos los otros casos, entonces no hay, porque no hay un punto que pueda formar un triángulo, etc. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, este es el análisis que quiero que hagan. Y voy a dejar aquí mismo la pantalla en el siguiente ejercicio, que es el ejercicio que tienen de tarea. El ejercicio que tienen de tarea, en vez de dar TC, lo que dan es BC. Ya, pero qué trampa más grande, porque el TC uno sabe que parte del punto medio, en cambio el BC no sabe de dónde parte. ¿O sí sabe? Esa es la pregunta. ¿De dónde parte BC? ¿Alguien sabe? La bisectriz. Desde cualquier punto que esté en la circunferencia de Apolonio, ¿o no? Porque Ay, tendría que ser desde el punto C. ah, ya, parte desde el punto C ya. Y entonces, ¿a dónde llega? Estaba pensando en qué parte. Da lo mismo, pues, punto inicial o final. Si parte desde el punto C la bisectriz de ese ángulo ACB, ¿a dónde llega en el lado opuesto? Van a ¿No tener que... llegaría a P? Llega a P, muy bien, está Llega a fácil. P y a Q, ¿cierto? P y Q. La bisectriz exterior llega a Q, eso justo había empezado a decir, van a tener que ir a repasar la clase del teorema de la bisectriz, porque la gracia es que antes del teorema de la bisectriz no teníamos idea, sabíamos que partía de C, pero no sabíamos qué pasaba, porque dividía el ángulo en dos ángulos congruentes, pero nada más. Pero después del teorema de la bisectriz, la gracia es que sabemos que la bisectriz llega a P, y por lo tanto en el fondo tengo que hacer este mismo análisis, pero partiendo desde P. Así que espero que se luzcan con su análisis. ¿Ya? Hay algo en el... Ah, ok. Vuelvo a la clase. No sé por qué no puedo estar ahí con la doble compartida. Muy bien. Así es que, si me dan ahora el tamaño de ese segmento de bisectriz, no olvidar, eso es lo que tienen que tener súper claro cuando hagan esta tarea. Estos son números, el C, el BC, el A, el B, el M, el N, todos números, entonces son iguales, menores, mayores, no congruentes. ¿Cómo puedo construir ese triángulo? Siempre puedo, tengo restricciones, etc. Y el último es la misma pregunta, pero ahora me dan SC. Ese es el último, ¿cierto? Sí, ahí tendrá. Vamos a mirarlo al GeoGebra. Ahora que ya aprendimos esta cosa, voy a sacar de aquí lo que no me sirve. Y lo que no me sirve es eso y eso. Y resulta que ahora me Pero no dieron... estamos viendo GeoGebra. Ya, súper bien, gracias. Gracias. ¿Dónde se fueron ustedes?
Parece que tengo demasiadas cosas abiertas, entonces me está reclamando mi computador. ¿Ahora sí están viendo GeoGebra? Sí, ahora sí. Ya. Y entonces a este segmentito de aquí que acabo de dibujar en rosado, le vamos a llamar... De esto les tocó hacer en algún minuto del semestre pasado, yo creo, una tarea. SC. Ya. Mi construcción para la circunferencia de Apolonio es siempre la misma, todo eso estuvo súper bien, y este punto que di de aquí es el punto C. Yo hasta aquí, a este punto en la construcción he llegado a cumplir que el segmento AB mida C y que los lados estén en razón M a N. Es mi tercera condición, pero fíjense que ahí tengo infinitos triángulos posibles. Mi tercera condición la que me está limitando. Y me están diciendo ahora que HC tiene que... discúlpenme, SC tiene que medir eso. Ya, ¿y qué sé yo de SC? SC es la medida de un segmento que es perpendicular a mi lado AB, ¿cierto? En el punto medio. ¿Se acuerdan? Porque es la simetral. Bueno, como tengo marcado el punto medio, puedo marcar perpendicular simplemente. Ahí tengo mi perpendicular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con mi compás, llevar esto aquí, ¿cierto? Solo que ahora la voy a dejar así porque lo único que me sirve es la medida del largo de ese segmento. Ahora sí puedo dibujar. Mi segmento de medida SC tiene que ser este. Y entonces, ¿tengo triángulo o no tengo triángulo? Mm, Chicas, chicos, Que no coincide con la circunferencia de Apolonio, entonces está como un poco complicado. ¿cierto? Oh, voy a tener que empezar a moverme aquí. Oh, no, aquí en este ejemplo que me di no tengo triángulo. Qué raro. ¿Y si esto fuera más chico, se podría? Sí. Ah, sí, pues ahí se puede. O sea, lo que tiene que ocurrir es que cuando yo construya mi circunferencia de Apolonio y una estos segmentos, eh, tenga la posibilidad ahí de que esta perpendicular, a ver, de nuevo, la simetral y el segmento AC se intersecten en un punto tal que esta medida RM sea SC. O sea, esa restricción sí que está compleja porque además no me he puesto todavía en el caso en que esté para el otro lado, ¿cierto? Ahí. Ah, ahí voy a tener otro triángulo también. ¿Y qué posibilidades hay de que esos dos triángulos sean congruentes, por ejemplo? Que sean justos. Eh, Espérense que aquí estoy... O sea, profesor, lo que habría que buscar es que A, no, B, R y C sean colineales. Exactamente, exactamente. ¿Está bien? Ujú. Así que ahí mi restricción es aún mucho más compleja, obviamente. No tengo muchas más herramientas para darle más condiciones, sino que lo único que tengo que decir, va a existir este triángulo. Y fíjense en lo que les estoy mostrando ahí, que era para donde iba y me distraje, que aquí en este mismo ejemplo estoy viendo que hay en realidad dos triángulos. Y dos triángulos que son claramente no congruentes. ¿Sí? ¿Están viendo el otro, cierto? ¿Están ahí Eh, todavía? ¿Cuál otro triángulo? Vemos uno en este momento. Sí, O plano yo veo o el sea, verde, ¿no? si lo veían con la imaginación en el... Ah, ah, Ahí, ahí sí. está el otro. ¿Ven? Hay dos triángulos ahí. Ah, ¿por qué? Porque justo se dio que mi SC
me dio un punto R tal que BR como rayo intersectó mi circunferencia Apolonio en 2 puntos. Ah, ya, pero ahora si juego, ya puedo ver que tengo la posibilidad de que lo intersecte en 2 puntos. Ah, no, tenía que haber dibujado. Tengo la posibilidad de que lo intersecte en un solo punto, ¿cierto? Estoy ahí tratando de verlo. Ah, ahí tengo. Ahí tengo un solo punto, pero tengo muchos casos en los cuales la intersección no se da. Y es, si estoy ahí, por ejemplo, no tengo cómo este rayo corte la circunferencia. Así es que tengo 0 triángulos, triángulo único, 2 triángulos. ¿Sí? Algo así vimos en una tarea del semestre pasado que era con un ángulo dado. Que, de nuevo, era el mismo cuento, si tengo o no intersección con las otras condiciones. ¿Está bien? ¿Preguntas? No, a mí me quedó claro. Por lo menos lo tomo como que la recta del final podría ser secante o tangente. Claro, lo que pasa es que como no hemos visto circunferencia todavía no usamos esas palabras porque si no tenemos que escribir la definición y todo lo demás, entonces, pero podemos decir la recta intersecta en 1, en 2 puntos a Ya. la circunferencia. Estamos pasando un par de goles porque en un par de semanas más de vuelta de vacaciones vamos a demostrar que más posibilidades no hay, que una recta no podría intersectar en 3 puntos una circunferencia. Sí, o sea, cae cajón, dice uno, pero claro, como nos hemos puesto tan exquisitos con nuestras justificaciones, lo vamos a justificar en su momento. Ni siquiera eso lo vamos a dejar pasar. Bien, si no hay más, terminamos. Son en realidad las 10:30, así que yo pensé que esta clase iba a ser más corta y al final fue igual larga. Lo que pasa es que nos vamos en harto detalle, pero yo encuentro que es preferible que les dé todos los detalles para que así las tareas les cuesten menos, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Ok. Me quedo por si alguien tiene dudas, pero si no, nos